buenas tardes. Siguiendo con esta ronda de mesas participativas, tengo el honor de moderar la mesa que se inicia en este momento sobre música, teatro y educación como artes interdisciplinares que contribuyen de alguna forma a realzar sus valores educativos individualmente y combinadas entre sí. En primer lugar, lo primerísimo que quiero hacer, por supuesto, es agradecer de manera personal a todo el equipo organizativo de este maravilloso congreso internacional, a sus dos directoras, la profesora Patricia Bonil y la profesora Gael Lebeder, y, por supuesto, a todos los que estamos aquí y allá disfrutando de estas 2 tardes de trabajo. Tengo, por otro lado, el enorme placer de poder contar con porque tengo a 2 aquí y a otra persona virtualmente conectada con nosotros. A mi derecha, a Alina Sánchez, una grandísima soprano, a la que los profesionales de la música, bueno, pues hemos admirado durante años, y para mí es un grandísimo placer tenerla a mi lado. Muchísimas gracias, Alina. Es mutuo. A mi izquierda tengo al profesor Rey Montesinos, que es también un magnífico actor. Supongo que todos ustedes lo habrán visto trabajar, y si no, no se pierdan cualquier próximo trabajo que lleve al escenario, y a la vez es también profesor de teatro en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que nos encontramos ahora mismo. Por otro lado, tenemos también a Irina Nefodova. No sé si la estoy viendo. Sí. Hola, Irina, perdona. Sí, es que tenemos un montón de ventanitas y no sabía cuál era la tuya. Que es pianista acompañante de danza, en las enseñanzas de danza. Y bueno, yo mismo, Luis Calero, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy en el Departamento de Filología Clásica, lo cual, bueno, pues parece un poco extraño dentro de esta mesa. Soy también músico profesional durante muchísimos años, cantante profesional, por eso admiro a Lina. He estado subido en los escenarios, y ahora dentro de la Universidad Autónoma, si han visto mi charla y si no, trataré de sacar algunas ideas aquí. Procuro combinar la enseñanza de la filología griega, que es el área en la que estoy yo, con las disciplinas artísticas, bueno, pues para poder conseguir nuevos enfoques metodológicos y de enseñanza. Así que, bueno, dado que me toca en cierto modo romper el hielo, proponiendo temas, lo primero que quiero hacer es, bueno, que mis 3 acompañantes de mesa sepan que yo soy moderador, porque así lo han querido las directoras, pero en ningún momento tengo ninguna potestad por encima de los demás para hacer o decir lo que haga falta. Así que, sin más, quiero incidir en que esta mesa debería, en cierto modo, revalorizar tanto el valor educativo de la música y del teatro en la educación, como la interdisciplinariedad que se puede producir entre estos ámbitos. Voy a empezar proponiendo, ¿de acuerdo? Vosotros me interrumpís. Irina, desde casa te digo lo mismo, en cualquier momento me interrumpes para poder seguir avanzando en la charla. Tal y como he dicho, yo represento aquí un poco la combinación de estas artes desde una disciplina de enseñanza universitaria que, en principio, a priorísticamente, como se dice ahora, parece estar alejada de todo este ámbito de enseñanza. Yo soy profesor de griego clásico y de griego moderno en la universidad. Bien, pues hace unos años, insisto en algo en lo que hemos estado bueno, revalorizando en estas mesas de trabajo, que son los planes de innovación docente. ¿Cómo podía mi pasado como músico profesional, aunque sigo en activo a través del Coro de Voces Graves de Madrid, cómo podía mi bagaje cultural beneficiar a los alumnos que estudian historia de Grecia y Roma, arqueología de Grecia y Roma y las lenguas latina y griega?
Así que, bueno, pues tuve a bien generar un grupo de teatro universitario al que por avatares del destino dimos por llamar Cero Dramas, con Z, ese cero dramas, porque hubo un momento en que mis alumnos entraron en colapso, se echaron a llorar porque había que hacer una obra y no les salía, y había que cantar y que bailar y no se habían capacitados, así que decidí que hasta ahí habíamos llegado, que se acabaron los dramas y que ese iba a ser el nombre de la compañía, Cero Dramas. Con ellos ya he tenido 3 proyectos y bueno, pues la verdad es que estoy muy satisfecho y al final, cuando vayamos terminando ya la mesa, me gustaría retomar con una pregunta un poco apocalíptica, ¿no? Que resuma en cierto modo todo lo que se ha podido plantear en estas mesas. Efectivamente, yo, a partir de textos clásicos de teatro y fuera de teatro, de otros autores que no escribieron solamente teatro, bueno, pues fui ideando guiones a los que puse música y mediante el profesor de la Rey Juan Carlos, también Manuel Garzón, pusimos coreografías, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí me di cuenta de eso, de lo importante que es trabajar interrelacionando estas disciplinas artísticas para conseguir además un beneficio que no tiene que ver con enseñanzas artísticas. En mi caso, que mejoraran su nivel de griego, su nivel de traducción de griego, su nivel de acercamiento a repertorios clásicos, etc. Así que la primera pregunta que me gustaría un poco lanzar a la mesa es, bueno, ¿qué perspectivas podemos deducir desde aquellas en las que somos expertos para este congreso en música y en teatro, que puedan beneficiar no solamente a los alumnos o a aquellos interesados en música y en teatro, sino a cualquier otra disciplina universitaria o no universitaria que pueda sacar beneficio de ello? Ya se han apuntado algunas vías en las mesas anteriores, así que os cedo la palabra porque si no hablo mucho. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a mis compañeros, el hecho de haberme invitado para participar con vosotros y después que han tocado precisamente en esta mesa el punto álgido de lo que yo considero que es la preparación de un profesional, bueno, de que se quiera dedicar profesionalmente a una disciplina de las artes escénicas o incluso a un no profesional, a un aficionado, a una persona que quiera hacerlo por disfrutar e incluso yendo más allá a cualquier profesional que necesite utilizar su voz y su poder de convencimiento para comunicarse. Yo pienso que es el problema del miedo, de la timidez, de las dificultades de la comunicación, radica en que he escuchado muchas cosas interesantísimas en todos estos días del Congreso sobre el manejo del cuerpo. Y en el cuerpo está el movimiento, las extremidades, pero está la voz que va por dentro. Y un profesional muy capacitado a veces no es capaz de transmitir todos sus conocimientos y poderlos lanzar con eficacia porque se lo impide, que no maneja el cuerpo, no maneja la voz con suficiente solidez como para poder establecer una mejor comunicación. Anteriormente, en la mesa de danza, estaban hablando de las dificultades de la formación de algunos alumnos que querían empezar a bailar hip hop y no tenían formación clásica. Y aquí hemos dado, Sancho, con el tema de la formación clásica. La formación clásica, por ejemplo, voy a enfocar la formación de un cantante de ópera. Quiero hablar del canto en términos amplios, no solamente la disciplina del canto lírico, pero para comenzar, un cantante de ópera que no conozca la cultura griega, le falta la raíz principal, o sea, los señores que fueron los que dieron origen a esta gran manifestación artística que es la ópera. Incluso las primeras óperas todas fueron basadas en temas griegos, en tragedias, en personajes, Orfeo, Medea. Los grandes compositores siempre han acudido a las fuentes griegas para su inspiración. Y a partir de ahí, el cantante tiene que dominar todo el contexto cultural
que dio inicio precisamente a la manifestación que a la que él quiere dedicarse. Esto hace que si una persona va a cantar, no solamente tiene que ceñirse a la voz, sino en Román Paladino tiene que ser completamente un actor que además canta, una persona que se maneja en el escenario. Yo tuve una experiencia muy bonita con Montesinos, que es muy creativo, y estaba haciendo un montaje de La Zapatera Prodigiosa, y quería innovar, hacer una versión muy especial, y entre medias se le apareció un homenaje, creo, a Cervantes, algo así, y él quería hacer un trabajo con la Chacopianga de Händel, y me pidió que ayudara a un actor que tenía dificultades con el manejo de su voz. Y tuvimos un trabajo precioso, muy bien relacionado, porque como director escénico dio unas posibilidades a que ese actor joven manejara su voz de otra manera diferente, porque estaba preparado con todos los recursos que le daba su trabajo dramatúrgico para poder interpretar mejor su personaje. O sea que todos estos elementos se superponen. El trabajo dramatúrgico, el trabajo físico, el trabajo del cuerpo y la información cultural, que es fundamental. El manejo del contexto cultural donde se mueve el artista para poder realmente controlar y ser un buen intérprete es fundamental. Efectivamente, bueno, si me permites, antes Claro. Sí, esto me ha recordado cuando lo comentabas, la ciudad ideal de Platón englobaba todas las artes, el arte escénica, el arte gramatical, la retórica, todo lo que tenía que ver con la comunicación para formar mejores ciudadanos, dice el propio Platón. Pues la voz cantada a la voz hablada, y luego pasamos a ti si quieres, Irina. Bueno, pues yo antes me uno a los agradecimientos para todo el comité organizador, sobre todo a Patricia y a Gael, y a todas las chicas y chicos que nos hemos unido en esta especie de charlas que nos están viniendo muy bien para todos los que nos dedicamos a la docencia y al arte. Y antes de continuar, también me gustaría decir algo a dos participantes que les estamos viendo todo el tiempo y que no podemos ver quizás, a Irina, que son Nilda y Maida, creo. Y entonces, si pudieran apagar la cámara, por favor, para poder ver a Irina, que tenemos que dialogar con ella, pues se mantienen con la cámara apagada y solamente Irina con la cámara encendida para poderla ver y saber cuando ella necesita hablar, por favor. Muchísimas gracias. Es un aparatico que tiene como una cámara del mismo modo que el micrófono y lo cerramos. Y ya está. Bueno, para continuar el tema y entendernos de nuevo en este universo de la interdisciplinaridad, yo tengo la percepción de que hace mucho tiempo existe la necesidad de que volvamos al pasado. Y ese pasado yo creo que va a ser lo más innovador en estos tiempos. Porque siento que con el mundo tecnológico, con esta llegada de lo innovador, tiene que ser a través de las redes, de los móviles, de los ordenadores, de todas las aplicaciones, pues nos olvidamos de algo central que tiene que ver con todo lo que somos nosotros, que somos como entidad física, somos cuerpo y movimiento. Y por supuesto alma, ideas y demás. Entonces las artes todas juntas, de algún modo, nos harán mejorar quizás las sociedades del futuro, y yo creo que tenemos que volver a eso que hacían los griegos y que juntaban todas las educaciones artísticas, todas las ramas, en un mismo espacio para a partir de ahí reflexionar y dialogar. Y quizás eso sea ahora mismo ya lo innovador. Volver al cuerpo, volver a las herramientas que tenemos como contenedor de memoria y que dialoga constantemente con nuestra cotidianidad. Entonces, ciñéndome un poco a la formación teatral, he tenido la experiencia como profesor en grados universitarios profesionalizantes y en grados no profesionalizantes de trabajar de este mismo modo, buscando que el teatro, la danza, voy a separar un poco ahora el trabajo de la voz, pero que va en conjunto con todo esto, y otras artes como pueden ser las artes vivas, las artes visuales e incluso la literatura,
pues se pueden juntar en proyectos a través de proyectos de aprendizaje por proyectos artísticos, que se llama así, AP o ABP más A, que por ahí casi todos los que nos dedicamos a la docencia pues lo podemos entender, y otros modos también de incluir las artes todas en conjuntos, interrelacionadas, para que tanto en la educación reglada como en la educación profesionalizante sigamos trabajando desde ahí. En la experiencia dentro de la formación profesionalizante con todos mis alumnos y alumnas, por algún motivo siempre intenté que esto fuera así y por eso conectaba con los profesores tanto de música, de canto y de danza para que los proyectos no excluyesen una de otra. Y de este mismo modo yo sentía que todo ese alumnado crecía no solamente intelectualmente, sino también emocionalmente, porque la manera en que incide en nuestro interior todas estas artes siempre va a incidir después en nuestro modo de manifestarnos para la sociedad. Sin embargo, en otros grados, como en el que estoy trabajando ahora, que es de actividad física y deporte, aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, hacemos proyectos de este mismo modo en asignaturas dedicadas a ellas, como la expresión corporal, porque de algún modo se está entendiendo que la expresión corporal puede entrar dentro de los contenidos de educación física. Ya en el futuro podrán entrar como una asignatura separada, pero de este modo creo que incidimos en ese amor que tenemos que tener todos por la actividad física, porque muchos de nosotros y de nosotras, de los que nos escucháis también en casa, pues nos alejamos de la actividad física porque durante mucho tiempo solo se entendía la actividad física como ser deportista de una materia concreta como puede ser el fútbol, el béisbol, el básquet, la natación. Sin embargo, ahora incluyendo contenidos artísticos, contenidos de la expresión corporal que tiene que ver con las artes escénicas principalmente, donde está el canto, el teatro y la danza y otras artes también, como leitmotiv, pues de momento siento que todo ese alumnado empieza a ganar amor por la actividad física desde las artes y se apuntan también a los gimnasios, a hacer carreras y demás. Ahora me ciño a nuestra tarea, que es quizás hablar de esa integración de todas las artes. Creo que además de que lo podemos hacer para nuestros alumnos y alumnas, también se puede hacer para la sociedad. Porque es necesario que el artista que se funde, que se forme también desde esta nueva conceptualización. A mí ya no me vale ver un intérprete que sepa hablar muy bien y que no se sepa mover y que no sepa cantar. Y no me vale tampoco un bailarín o una bailarina que no sepa interpretar y que quizás no sepa si en un momento dado tiene que utilizar su voz, pues utilizarla. Entonces también en las artes profesionalizantes es necesario que entendamos que la formación tiene que estar y partir desde esos varios lugares que en complemento darán un gran resultado. Muchísimas gracias, Rey. Irina, por favor, cuando quieras. Sí. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchísimas gracias a todos por invitarme y un placer de estar con vosotros esta tarde de julio. Y bueno, yo personalmente quisiera hablar sobre mi proyecto personal y ahora ya es Asociación Internacional de Creación. Pues estamos contando con un proyecto de jornadas de investigación artística, un proyecto multidisciplinar que desde hace 3 temporadas reúne a los investigadores, artistas, músicos y toda persona interesada cada último viernes del mes, desde octubre hasta junio. Entonces, antes que nada, el objetivo del proyecto es dar la oportunidad a los músicos, a los artistas, a los investigadores de presentar su idea en una compañía agradable, en una reunión de compañeros profesionales e interesados. Y tanto a mí como a mis compañeros de la asociación me parece muy, muy, muy importante y realmente ya tiene una gran repercusión en la vida de Madrid, en la vida de los profesores y de los alumnos que forman parte de este proyecto. Otra cosa que quisiera comentar, que dentro de este proyecto de investigación artística, que son jornadas dedicadas a un tema concreto, ¿no? Tenemos también un proyecto que reúne
a numerosos conservatorios, escuelas de música, tanto, la enseñanza reglada y no. Se llama las prácticas artísticas externas. Entonces tenemos unos convenios tanto privados como oficiales con diferentes lugares y sobre todo con el profesorado de la capital y de la comunidad. Tenemos un proyecto que se llama Juventudes Musicales de Madrid, que es un proyecto juvenil. Un proyecto Promesas Musicales de Madrid, es un proyecto concertista infantil. Luego tenemos el proyecto de Veladas de Música, Teatro y Literatura, que es un proyecto para todos. Y también, por ejemplo, para la próxima temporada estamos proyectando un proyecto de creatividad, jornadas de creatividad infantil y juvenil, en 4 modalidades: teatro, música, danza y literatura. Pues según nuestra experiencia y la mía en particular como músico, como investigadora, como profesora, me parece sumamente fructífero, muy interesante. Por lo menos yo veo que la gente sale feliz de estas jornadas, tanto investigadores y sobre todo niños y sus padres, y pues a los jóvenes artistas que pueden presentar algún papel, una pieza pequeña. Por ejemplo, hemos tenido una jornada dedicada al aniversario de Lope de Vega y los jóvenes artistas también podían presentar sus trabajos actorales en esta jornada. Y pues es lo que quisiera comentar sobre este proyecto. Muy bien, muchas gracias, Irina. Esto, la verdad, muchas gracias por esta contribución y por explicarnos los proyectos en los que estás involucrada, porque esto me permite replantear una segunda, línea de conversación ahora. Y es, claro, la enseñanza del canto lírico es problemático porque hay que esperar, problemático quiere decir hay que esperar a que el cuerpo madure para poder acceder a él. Sin embargo, la enseñanza del canto en momentos más tempranos es fundamental con los niños, al igual que el teatro. Entonces, lanzo una pregunta al aire. Voy a empezar un poco rompiendo yo también, igual que ha hecho Irina, que vende su proyecto, pues yo hablo del mío. En la Universidad Autónoma, es broma, Irina, perdóname, soy así de espontáneo, perdóname. En la Universidad Autónoma, en las clases del máster de profesorado, yo he formado, este año no he impartido clases, pero otros años sí he formado parte del equipo que enseña, se dedica a la enseñanza del latín y del griego, algo que de nuevo parece que está muy lejos de lo que estamos enseñando. Sin embargo, yo desarrollé prácticas para los alumnos matriculados en ese máster, prácticas de teatro en secundaria. Y con la idea, sobre todo, de la burbuja de confort en la que los jóvenes, sobre todo en la generación pandemia y la generación que tuvo que quedarse encerrada en casa en edades conflictivas, pues seguían estando metidos en estas burbujas personales que les cuesta mucho romper. Descubrimos que el teatro, porque llevarlo más allá del teatro, combinarlo con música era complicado, porque pues son alumnos a los que les daba mucha vergüenza y eran prácticas que se desarrollaban en sesiones de pocos días. Sin embargo, el teatro me ayudó a romper con ellos esas barreras y a relacionarse entre ellos y con nosotros, con los docentes que en principio nos veían un poco como seres un poco intangibles, ¿no? Pues no, se dieron cuenta de que estábamos pisando el suelo y divirtiéndonos en estas disciplinas tanto como ellos. Entonces yo lanzo una primera pregunta, es ¿cómo podremos revalorizar? Y en las sesiones anteriores, en las otras 3 mesas, de hecho ya se apuntaron ideas. ¿Cómo podríamos revalorizar la importancia del trabajo conjunto entre las disciplinas en las fases preuniversitarias? Y ni siquiera me refiero ya a preuniversitarias incluyendo a conservatorios, porque todo aquel que ha pasado como nosotros por conservatorios, es porque tiene muy claro que quiere estudiar una disciplina artística. Pero ¿de qué modo podemos beneficiar, muchas veces sin que estos propios alumnos lo sepan, su formación y lo que has dicho tú, Rey, aportando antes, su calidad social
a través de la expresión artística. Bueno, yo me voy a meter sin pedirle permiso, Rey, porque estoy fascinada. Porque cuando vi el proyecto Estereodrama, digo, pero esto es una cosa fantástica. Porque trabajar el griego y el latín a través de las obras en un entorno totalmente performativo, como lo haces, es una idea fantástica. Y te voy a mandar para allá unos cuantos cantantes para que entiendan mucho mejor, de manera global, lo que resulta el espíritu de la tragedia griega, de la comedia latina, a través justamente del aprendizaje como intérpretes. Creo que es una idea fantástica y es un ejemplo real de lo que es un enfoque interdisciplinar de la enseñanza artística. Me parece que es fantástico. Y también aprovecho, y después te doy paso, para decir que todos nos encontramos como profesores con muchas carencias que presentan los alumnos, tanto en la formación musical, porque nos vienen alumnos con maravillosas voces, pero no tienen la suficiente preparación musical, que se ha olvidado en los niveles primarios de enseñanza primaria y secundaria, y lo mismo en temas de cultura general. Entonces, al suceder que te encuentras gente con mucho talento, pero que tiene carencias, uno tiene que empezar a suplir esos huequitos que han dejado en la formación. Y creo que es un tema a estudiar, la formación en los niveles tempranos de enseñanza y a edades tempranas, para ese trabajo que hace Irina con los jóvenes y el que estás haciendo en la universidad. Me parece que es fundamental para que los profesionales salgan mucho más preparados. Y ahora prometo no intervenir. No, yo por sumar cosas voy a partir desde quizás la base de aquellas personas que se dedican a formar en otros lugares que no son profesionalizantes, que somos los que ya nos hemos formado como artistas y demás. Quizás los que somos un poco más adultos vuelvo a este tono nostálgico mío, de un tiempo en el que se formaba desde diferentes lugares para después uno elegir en qué se va a especializar. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo por algún motivo que desconozco, pero que muchos que nos dedicamos a la docencia, pues empezamos a intentar volver a esa base inicial donde intentemos formar desde la integración de todas las ramas. Y del mismo modo formar a nuevos profesionales íntegros para la escena contemporánea, que necesita de un intérprete en todos los sentidos mucho más complejo en formación. Porque hay las grandes compañías, tanto de danza como de teatro, o los grandes musicales, que vemos, a que yo a veces veo a grandes artistas que digo, pero ¿esto de dónde salió? ¿De dónde sale esta calidad? ¿No? Y ese mismo modo ahora lo tenemos que exportar quizás a los que nos dedicamos a la formación también de no profesionales. Por ejemplo, como este grado en el que hablé, como también puede ser en escuelas de bachillerato, de secundaria, de primaria. Hace muy poco tiempo, porque nos parece muy lejano, pero la pandemia pasó hace muy poco y tuvimos que reinventarnos en los modos de dar clases. Y uno de los modos que se reinventó fue esto de vernos por una pantalla. Eso obligó a que la mayoría de los profesores y profesoras encontrasen o buscasen nuevas herramientas para impartir su docencia. Y esas herramientas todas tenían que ver con algo creativo, con algo que tenía que ver con las artes. En este sentido, ejercicios de representación a través de las imágenes, ejercicios de escuchar una música o ver un cuadro y escribir algo sobre ello. Y algunas cosas más como esta que les voy a contar, ya que hablamos de pequeños proyectos. Hablaré de una experiencia que a través de un convenio que hicimos desde la Universidad Rey Juan Carlos con el Colegio Montserrat de Madrid, y como parte de un proyecto más internacional que se llamaba Worldwide Theater, que preguntaba hace poco qué querría decir exactamente, y querría decir como teatro en el universo o teatro por el universo. Alrededor del mundo. No, sí. Nos juntamos un grupo de participantes de diferentes países con jóvenes no profesionales, jóvenes aficionados, donde desde la propia secundaria o el bachillerato
intentásemos crear una pieza pequeña que después compartiésemos vía online, porque no nos podíamos ver de otro modo, estábamos todos encerrados y encerradas en nuestras casas por la cuestión sanitaria, y entonces se nos ocurrió crear este proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo alemán, o algo así, ahora no lo recuerdo, perdonen el lapsus, pero liderado por unos alemanes, pues países como Brasil, Israel, España, Alemania, participamos. Entonces, algunos profesores desde la universidad nos vinculamos a este proyecto que hicimos en este colegio y trabajamos con chicos que no se conocían porque no se habían visto en persona, habían comenzado el curso sin verse. ¿En qué consistió aquello? Fue muy rápido, hago la historia muy rápida. ¿En qué consistió? En que cuando ellos todos llegaron con mascarilla, tampoco no nos veíamos más de los ojos, algo que fue bastante contundente también para nuestras vidas en esos momentos. Teníamos que empezar a trabajar con nuestros cuerpos. Cuerpos que no se podían tocar porque la herramienta era trabajar desde la expresividad, porque íbamos a trabajar a través de una cámara y teníamos que utilizar palabras y cuerpos para hacer una posible representación en un teatro, al modo de toda la vida, pero con una cámara que entrase en ese lugar. Fue apabullante la respuesta de todos esos muchachos y muchachas que en su vida habían hecho teatro, que no se conocían, que eran de diferentes razas, entraban en ese colegio, bachiller, este año por primera vez, y empezaron a conocerse a través del trabajo escénico. Entonces la propuesta fue, pusimos una pregunta que fue, ¿cómo te imaginas un mundo futuro sin amor? A partir de ahí, todos esos chicos y chicas empezaron a crear textos, canciones, cada uno traía lo que en su casa veía. Y nosotros le dábamos pie a que todas las artes las pudieran hacer. Muchos también venían a danzar, muchos venían con piezas danzadas. Entonces, ¿qué hicimos? Conformamos una dramaturgia espectacular, por supuesto, liderada por los que nos dedicamos a esto, dándole paso a que todos ellos trajeran todas sus inquietudes. Hicimos un espectáculo que después lo representamos en un teatro vía online en conjunto con todos estos países. Y cada país hizo lo mismo. Y nos unimos todos y fue una cosa hermosa. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue que todos esos chicos y chicas que no se conocían hoy tienen un grupo de WhatsApp o de Twitter y de cosas de estas y que se siguen conectando sin conocerse, hablan en 5 idiomas distintos, con el inglés siempre por medio como el idioma central, y siguen compartiendo experiencias como hoy fui al teatro, hoy fui a un concierto, mañana o me estoy leyendo este libro. Pues claro, a través de un trabajo creativo con las artes en integración, pues logramos quizás un trabajo social de crecimiento, de inclusión, de comunidad, porque yo creo que las artes, cuando están todas juntas, crean comunidad. Y creo que eso es lo más innovador que tienen las artes, que cualquiera de ellas, incluso el canto o tocar un instrumento, que se hace muy en soledad porque tienes que prepararte técnicamente, pero tú después vas a compartir eso con una comunidad, sabes que vas a representar algo ante un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que incidir constantemente en los programas educativos para que no pierdan el interés las artes escénicas en general y otras artes, que no se pierda el interés en que a través de ellas se aprenden otras cosas. Se aprenden muchas más cosas que sentados en esa aula a la vieja usanza, donde hay un profesor o una profesora dando una charla y un alumno o una alumna tomando notas que aprende, como decían en la primera mesa de ayer o en la segunda, aprenden y vomitan eso en un examen. Sin embargo, tenemos que lograr que a través de las herramientas que las artes escénicas brindan, se aprendan muchos más valores, muchos más recursos psicofísicos, emocionales, que tú puedas utilizar para la vida. Y por supuesto, en eso está también el desarrollo intelectual. Entonces, no sé, sigo en este tono nostálgico de que volvamos a escuchar cómo lo hacían antes, para volver ahí y de algún modo que la máquina, que los elementos no nos traguen, sino que lo sepamos utilizar en pos de lo mismo que hacían en la antigüedad, ¿no? Nuestros maestros, nuestros antecesores. Yo, en nombre de la música, antes de que mi queridísimo moderador ponga más orden, sí quisiera también reivindicar la importancia de seguir luchando por recuperar la enseñanza de la música como materia de estudio en la enseñanza primaria. Trabajar en el desarrollo coral desde tempranas edades. No hay cosa más colectiva y más solidaria que los coros. Sí.
Cuando hay que cantar un cumpleaños feliz, todo el mundo se une, incluso desafinando. En esa nota difícil. En ese momento alegre, en esa cosa tremenda que nadie coge el mismo tono. Sin embargo, hay algo de creatividad y de emoción en ese instante en que todos se reúnen para celebrar. Y ese aspecto de celebración que tiene el arte, bueno, yo defiendo... vengo a hablar de lo mío, la música, el canto, se canta solidariamente cuando cantamos en grupo y todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse cuando nos unimos en las canciones. Y eso en la enseñanza no se debe perder. Tenemos que hacer una campaña para recuperar ese trabajo musical desde los primeros... Me gustaría preguntar a Irina, porque si no la pobre... Sí, Irina, que volvamos a lo mismo. Irina, que volvamos a lo mismo. ¿Cómo ha sido hacerlo? Tu culpa, ¿no? por hablar de este proyecto. ¿Cómo hacerlo? Que esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que, aunque nos dediquemos, por ejemplo, yo al teatro, nosotros al canto, pero también al teatro, porque ambos son unos intérpretes integrales, porque han hecho... ópera, zarzuelas y teatro. Cosa que yo, por ejemplo, desde el teatro y la danza he hecho un poco, pero no ha llegado a vuestra calidad. Pero ¿cómo hacer que, aunque nosotros seamos especialistas en una materia, podamos lograr trabajar desde esa interdisciplinaridad, sacando el mejor resultado del alumnado? Esa es la gran pregunta. Hay que encontrar esas herramientas constantemente que nos sirvan para ello, herramientas pedagógicas, pero que también vengan desde la enseñanza metodológica de las artes, ¿no? Es decir, encontrar métodos de formación artística que tengan herramientas que nos sirvan para esto. Aquellos que nos dedicamos a la docencia, no quedarnos en que tenemos que formar artistas, porque realmente no los estamos formando a personas a través, o individuos o ciudadanos a través de las artes, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Irina. Sí, pues estoy muy de acuerdo con esta opinión que tenemos que volver a la enseñanza de antes y desarrollar esta enseñanza artística en la escuela primaria. Pues yo diría también, a ver, según mi experiencia y según mi práctica, coger a un ser desde la infancia más tierna y inculcarle esta creatividad. No creatividad, es decir, crear obras artísticas enseguida, ¿no? Sino la creatividad como una forma de pensar específica, una forma de pensamiento que busca problemas. Entonces, esta creatividad temprana te abre numerosos caminos de la vida feliz, porque desde tu infancia tú sabes por dónde ir. Y ni siquiera tienes que preguntar ni a tus padres ni a los profesores, porque esto va creciendo en la mente, en la persona, ¿no? Pues si uno, por ejemplo, toca el instrumento y luego pues enseña sus calidades artísticas a los compañeros del grupo, a los compañeros de clase, o por ejemplo, compone una pequeña pieza teatral y la presenta, compone una pequeña coreografía y la presenta, en el colegio, no estoy hablando de los conservatorios. En los conservatorios, por cierto, también falta. Porque, mira, quisiera comentar un caso. Empecé a estudiar hasta qué punto estamos en Madrid preparados para realizar estas jornadas de creatividad juvenil e infantil. Entonces escribí. Tengo un proyecto ya por escrito, todo está arreglado, bien escrito, muy bonito, interesante, según mi opinión. Escribí alrededor 30 conservatorios y escuelas. Nadie me contestó. Pues es una cosa lamentable. Y quiero decir que, a ver, en muchas ocasiones, por ejemplo, veo pasando por las aulas que el profesor de piano está a 3 metros del alumno, que solo enseñan a tocar la partitura. Entonces yo creo que a los profesores mismos les falta muchísima capacidad creativa, es decir, ¿verdad? Interés y ganas de explicar algo. Pues otro tema que a mí me parece muy interesante y
hace falta comentar aquí que estamos completamente desvinculados. Por ejemplo, los investigadores, los profesores, o sea, la práctica real, ¿no? Lo que está pasando en los conservatorios, escuelas de danza, etc. Y administraciones públicas. Porque, por ejemplo, también otro caso para comentar, ofrecí en una escuela municipal de música un concurso de creatividad. Pues, y me contestaron que no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no nos recomienda este tipo de actividades. Pasa, pero tengo que romper una lanza también a favor de mucho profesorado de primaria, secundaria y de bachiller que sin que forme parte de su contenido está abriendo puertas hacia que los profesionales que nos dedicamos a esto participemos en proyectos con ellos porque se han dado cuenta que de ese modo el aula les funciona mejor. El aula se convierte en un espacio laboratorio, en un espacio de investigación, desde la autoexploración incluso, desde muy joven edad, por supuesto, en cada nivel teniendo en cuenta cómo. Pero yo creo que hay cada vez más un profesorado ya preparado y buscando y necesitando, ávido de esto, y un alumnado que lo agradece, porque se convierte en un creador, que no hay más bello que la creación en la vida. Creo que de ahí partimos todos. Fuimos creación por nuestros padres y hoy somos entidad, pero como la creación, ya la palabra es tan hermosa, orgánicamente siempre funciona bien en todos los espacios. Yo tengo la percepción de que más que quejarnos, debemos ocuparnos. Y nosotros los que nos dedicamos a esto tenemos la vida. Las armas, hace nada mencionaron algo sobre LAVAN, por ejemplo, ¿no? Los esfuerzos de LAVAN. Es una herramienta buenísima para incluir no solamente un trabajo en el aula, en esos espacios que tienen las enseñanzas regladas, que son las que se dedican a la expresión artística o incluso en la educación física, en esos contenidos de la expresión corporal, que a través de la herramienta de LAVAN, que nos brinda el método LAVAN, pues puedes aplicarlo incluso para la voz, porque con el alumnado con el que yo he trabajado, yo lo he hecho. Y también para las emociones, porque haciendo esos esfuerzos físicos o esos movimientos que parten de una, digamos, notificación de esto se hace directo, se hace indirecto, con un peso o en un tiempo determinado, con una fluidez determinada, pues partiendo del movimiento, de lo corporal, empieza poco a poco a aplicarlo también para lo que tiene que ver con las emociones y ya finalmente incluso se puede aplicar para el texto. En un máster en el que he trabajado sobre música, lo hemos aplicado y entonces hasta los propios cantantes empiezan a trabajar, a deformar canciones que se saben y las empiezan a llenar de nuevas imágenes en ese ejercicio de la representación que hace la memoria a través del propio esfuerzo físico. Entonces hay herramientas, solo las tenemos que conocer, dominar, apuntarnos a este tipo de clases donde nos formen a nosotros como docentes para utilizarlas y aplicarlas rápidamente, porque tienen excelentes resultados. Yo quería comentar, porque bueno, estamos aquí nosotros cuatro charlando muy a gusto, pero dado que en breve tenemos que iniciar el turno ya de preguntas y demás, quiero lanzar un pequeño reto, dado que esta es la cuarta mesa, que en cierto modo antes de la ponencia que vamos a tener en un momento, que ya cierra el Congreso, dado que esta es la mesa que cierra las cuatro mesas que hemos podido tener, quiero invitar a todos los que estáis al otro lado de la cámara a que lancéis una frase breve, una frase, antes he dicho apocalíptica, eso tiene connotaciones negativas, no, una frase breve que, bueno, pues que consideréis que puede resumir el reto que tenemos por delante en el que todos nosotros estamos sumidos con las enseñanzas artísticas, tanto profesionales como no profesionales, y Laura irá tomando nota, bueno, un poco de las más originales o interesantes, y yo esto lo cuelo aquí por si acaso cae. No sé si las directoras del Congreso a lo mejor pueden, no sé, pues dar un premio a lo mejor como un viaje al Metropolitan o algo así, a ver un lago de los cisnes, ¿no? Algo sencillo. Incluidos así que, a los ponentes y los moderadores. Por supuesto, y con todos los gastos incluidos. Entonces, bueno, fuera de bromas, invito a todos los que estáis al otro lado de la cámara, pues nada, que propongáis una frase con la que podamos terminar esta cuarta mesa.
una frase que resuma el espíritu, lo que hemos hablado, lo que queréis oír, aquello que no hemos tratado, en fin, os invito. Laura irá tomando notas y en el último minutillo leeremos algunas. Muchas gracias. ¿A preguntas ahora? ¿O? Sí, podemos empezar ya abriendo a preguntas, ¿no? Sí, si queréis, ya sabéis, Laura, puedes moderar también los turnos de palabra. Si hay alguna pregunta. ¿Me veis y me oís? Adelante. Te vemos, Laura. Sí. Te vemos. Fantástico. Bueno, ya sabéis cómo procedemos. Si alguien tiene alguna pregunta puede reaccionar con la mano alzada, como acabo de hacer yo. Y comenzaremos con el turno de preguntas. De momento, vamos a ver. Tenemos a Ángel Tomás en el chat que... Perdón, que se me ha olvidado, que hoy estoy muy platónico. Dejadme decir solamente que para Platón, fijaos, lo que en griego antiguo se dice horos, que es el canto coral y la danza coral, la unificación de ambas ideas, él lo hace sinónimo, o sea, la palabra joros, que significa todo eso, lo hace sinónimo de jará, que es alegría, en una falsa etimología que no está en el griego antiguo. Y fijaos hasta qué punto en la antigüedad era importante la formación en los coros públicos como cantantes y bailarines, que aquellos, además, que participaran de los festivales dramáticos atenienses, estaban eximidos de la formación militar, porque se suponía que esta formación musical les daba les imprimía disciplina y responsabilidad como ciudadanos. Es una idea maravillosa que tengo aquí anotada y no quería dejar pasar. Y que tú nos influyes con ese clasicismo, me has despertado la frase de Horacio, ut pictora poesis, o sea, de la pintura a la poesía, lo que representa la unión de las artes y es como la primera frase que nos recuerda la interdisciplinariedad. Tanto vale la imagen como la palabra. Y creo que eso es una poesía que resume todo la temática. Hay otras herramientas que también, por ejemplo, te lo comentaba antes, Luis, hay una investigadora que se llama Anne Bogart, que es una gran maestra sobre la creación también desde este punto de vista, un poco teniendo en cuenta el arte integral. Y ella inventó algo, creó algo con su compañía que se llama los viewpoints. Y en este caso se llama puntos de vista. Hay un libro que se vende aquí en España muy bien y que seguro está traducido en otros idiomas para las personas que nos ven en otros países. Y ella explica cómo trabajar sobre la creación teniendo en cuenta unos puntos de vista concretos, unos que tienen que ver con el espacio y otros que tienen que ver con el tiempo. Y a partir de ahí se derivan muchas particularidades con respecto al trabajo en el espacio y el trabajo con el tiempo. Y es un método que no solo se utiliza para la creación escénica teatral, sino también para los músicos, para entender cómo trabajar en un espacio, cómo utilizar a la hora de comunicar algo, que se trata de esto también, de comunicar, utilizando hasta incluso la arquitectura, la topografía del espacio como punto de información para que tú la tengas en cuenta a la hora de crear. Entonces es otra de las herramientas que también dejo por acá. Hemos hablado de Laban, hemos hablado de esto que tú nos estás hablando. Y Luis ha convocado a Platón y tenemos un idealismo total. Ya, pero que el idealismo tiene que hacerse realidad. Sí. No sé si hay preguntas. Sí, Ángel Tomás tiene una. Adelante, Ángel Tomás. No lo veo. Parece que me toca ser el preguntón del Congreso, perdonar. No, bienvenido. Todo lo contrario. Bienvenido, Ángel. Es una gozada escucharte. Yo quería preguntar a Irina sobre todos los proyectos que está haciendo. Lo he puesto en el chat, pero como veo que, pues, sobre todo en el que tienes los viernes por la tarde y si hay alguna manera de integrar o de participar en él. Y en el otro que tienes de creatividad, con las jornadas de creatividad con los jóvenes. Si hay alguna manera de participar o integrarse en esos proyectos. Sí, por supuesto, pues solamente hace falta escribirme a mí, inefodovaskulskaya@gmail.com. Yo creo que a través de los organizadores de este congreso podrás encontrar el correo electrónico
Incluso el número de teléfono. Vale. Me puedes llamar y hablamos, sin problema. Vale, pues nada, contactaré con Laura, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Sin problema. Os pongo ahí mi correo para que me puedas contestar. Y nada, a los demás ponentes, que es que yo lo decía ayer igual, es que yo se me van las horas muertas escuchando de creatividad, de música, de danza, de movimiento y de educación, porque al final yo creo que la pena es que no esté mucho más integrada y más vertebrada la educación a través de la creatividad que puede aportar el arte. Yo tengo una teoría muy negativa que no sé si lanzar al aire. Y es que yo creo que en realidad la idea de no formar en aquello que produce libertad del espíritu es un plan políticamente bien ideado, pero eso abre un panorama muy negativo que no me gustaría que cerrara la charla. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con intereses, de que los ciudadanos no piensen, no sientan, consuman más rápido, voten sin pensar, etcétera, ¿no? Yo creo que es todo, bueno, pues parte de un supraplan que interesa que funcione así. Pues yo que soy una optimista crónica, yo creo que se impone siempre el arte, que siempre hay Quijotes pequeños y como nosotros, como todos los que estamos aquí, como las dos damas principales organizadoras de este congreso, Gael Levedel y Patricia Bonini, el doctor Roberto Montero y Luis Calero y Montesinos y Ana en Colomer, o sea, Quijotes que luchamos y al final prevalece el arte. Sí, pero bueno, ahí está la burocracia, ha salido en todas las mesas, es complicado lidiar con ella. ¿Hay más preguntas? A ver. Laura, léenos si no, pues algunas de las frases. A ver, ¿qué os parece? He ido apuntando algunas, pero bueno, como no son muchas, me vengo al chat. Y os puedo decir que Ángel Tomás resume diciendo: las artes y la creatividad llegan al fondo del ser humano y del universo. Son el motor más profundo de la evolución. Fijaos, qué interesante. Claro que sí. Cierto. Gael, directora de este congreso, a la que acabáis de mencionar, dice: la armonización de todas las artes promueve nuevos horizontes intelectuales. Magnífico. Efectivamente. Ahora, si os queréis quedar con alguna y matizar algo, de momento tenemos también a Elizabeth Arzamendia, que nos dice: la creatividad pasa por emocionarse, conectarse con uno mismo y consigo mismo y con los demás. Sí, me encanta esto. Ayer, seguro que todos lo conocéis, no sé si habéis visto una fotografía de un brazo que tiene los pelos erizados y pone, ¿tiene frío? Dice, no, es la música. Claro. ¿No? Y es maravilloso. La idea esta de que bueno, pues lo intangible, la música en este caso, ¿no? Permite emocionarse hasta el punto de que se te pongan los pelos de punta y salten las lágrimas. Es maravilloso. Antes de leer la aportación de Camila, tengo que decir que yo soy mucho de hacer esto, Luis. Yo siempre que estoy con alguien, cuando escucho música y me llega, me quito, bueno, ahora en verano ya es más difícil, pero hasta hace nada, me levanto la camiseta y digo, mira, el pelómetro me está llegando. Y yo a veces hay cosas que no puedo oír porque se me saltan las lágrimas y a veces es muy bien, muy embarazoso. En fin, sigue leyéndonos, Laura. A ver, Camila Rodríguez nos comenta lo siguiente: la creatividad del artista no debe ser juzgada solo por los resultados escénicos, sino por la medida en que inspire a los demás a transformar sus propias realidades a través del arte. Importantísimo. Efectivamente, sin duda alguna. Sí. Sí, se comentaba ayer en la primera mesa, me parece, que efectivamente lo importante no es. Esto es un poco como el poema, ya que estamos hoy de griegos, como el poema de Cavafis, el de Ítaca. Lo importante no es que cuando llegues a la isla la descubras que no te ofrece nada. Lo importante es lo que uno se ha enriquecido en el camino hacia ese objetivo. Puede ser que el objetivo al final no tenga tanta importancia como el camino que uno hace y cómo se forma de manera personal y en sus relaciones con los demás. Y desde luego el arte tiene esa particularidad, esa capacidad, sin duda alguna.
Laura. A ver, por último, tenemos unas reflexiones que ha extraído Elizabeth del Congreso. Se ha quedado con las siguientes frases. La innovación en el arte necesita de un tiempo extenso. Sin duda. La innovación en general necesita de un tiempo extenso porque tenemos que, en la sociedad tienen que ir calando esas nuevas propuestas, ¿verdad? Claro. A veces no es necesario innovar. Efectivamente, lo han dicho hoy en la primera mesa. A veces no es necesario innovar. Simplemente cuando lo que hay ya es bueno, si se utiliza bien. No, lo dijeron ayer, de hecho. Me estoy acordando ahora. Los alumnos de cada curso, creo que fue Nilda. Sí, sí, sí. Me quiere sonar que fue Nilda. Si volvemos a hacer lo mismo con los alumnos de un curso nuevo para nosotros, alumnos que no hemos tenido nunca, si está bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Verdad? Sí. ¿Se puede innovar con y sin tecnología? Absolutamente. Volver al pasado sería la innovación en este tiempo. Lo estamos viendo en muchos ámbitos, no solamente en el del arte. Los artistas son artesanos, los investigadores también. El arte es una fe. Es muy bello. Sí, efectivamente. Comentaba Raquel además que el arte a ella le venía de dentro, a Raquel Sardá. Había que creer en él y tenerlo. Exactamente. Oye, muchísimas gracias para todo lo que han escrito. Dejadme, sí, ya estamos en la hora, dejadme que me despida. Lo primero, insisto en el agradecimiento a mis 3 compañeros de mesa, los 2 que tengo aquí, a Irina, a la que tengo enfrente en la pantalla. Por supuesto, a toda la organización. Laura, muchísimas gracias por haber canalizado todas estas propuestas. A Ana, a Roberto, por supuesto a las 2 directoras, a Patricia y a Gael. Y ante todo, y es una tontería que digo siempre, pero me gusta repetir constantemente a todos los que estáis al otro lado de la cámara, porque estos congresos sin vosotros no tienen ningún sentido. Así que muchísimas gracias. Cierro ya la 4ª mesa de este congreso para dar paso a la última ponencia, ¿de acuerdo? Después de una pausa. Visiten nuestro ambigú, ya que volvemos a los clásicos. Hasta luego.